Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a su espacio en voz alta. Hoy con un programa de lujo. Como cada semana, le doy la bienvenida a Carlos y Arturo, nuestros copanelistas. Hoy tenemos un programa muy especial en el marco del 492 aniversario de la ciudad de Querétaro. Y queremos platicar estos días a veces... Pues son días en donde se llevan a cabo muchos protocolos institucionales, eventos, ¿no? Homenajes y demás. Y quisimos hacer un programa en donde pudiéramos dedicarle también a pensar y a reflexionar sobre los retos, los desafíos, a esta ruta del futuro para nuestro Querétaro, para nuestra ciudad. ¿Para qué? Para que los que aquí hemos decidido vivir, pues podamos seguir sintiéndonos profundamente orgullosos de Querétaro. Así que vamos a comenzar. A mí me gustaría abrir la plática contigo, Arturo, y preguntarte desde tu óptica, ¿cuáles son los 5 temas principales que hoy enfrenta Querétaro como ciudad? Oye, qué pregunta tan dura, ¿no? Para abrir caminos, derecho a la flecha. La verdad es que, mira, la gente que nacimos en Querétaro, crecimos en Querétaro y nos vamos a morir en Querétaro, tenemos a veces una óptica un poco sesgada de las prioridades que tiene que tener esta ciudad. Okay. Yo creo que si uno revisa la historia, María, Charlie, de Querétaro, atraviesa por una serie de acontecimientos importantes, no solo para el plano local, sino a nivel nacional, y que luego nos hace encuadrar a Querétaro en una posición de magnificar y querer resolver cosas que a lo mejor no dependen de Querétaro nada más, sino también del contexto nacional. Okay. Hay varios temas que yo creo que Querétaro tiene que tener en la agenda, sobre todo también nosotros como sociedad civil, la parte gubernamental, los empresarios y demás. Creo que hay una serie de elementos que distan, ¿no? O sea, podremos profundizar en estos rubros, pero me parece que el primero es ¿qué vamos a hacer con el crecimiento demográfico que atraviesa la capital de Querétaro? Querétaro es creo que es la tercera ciudad de todo México que recibe más gente de fuera. Cuando en la narrativa se esgrime algunas cosas, viene de fuera, pues sí, pues somos la tercera ciudad del país que recibe más gente de todo México, y bueno, y no solo de México, sino también de extranjeros, claro, que vienen a hacer vida a Querétaro, y bueno, eso implica una serie de retos. El crecimiento demográfico, es decir, que venga más gente a Querétaro, exige, pues obviamente, por ende, mayor infraestructura. Mayor infraestructura en servicios, ¿no? Es decir, en materia de movilidad, que ese es un reto súper importante en Querétaro, que es uno de los que yo veo, aparte del crecimiento demográfico. También plantea el tema del desarrollo económico en términos de fuentes de empleo, porque lo cierto es que aunque Querétaro tiene unos niveles de desempleo digamos, por poquito por debajo de la media nacional, también es cierto que esto puede convertirse en un tema prioritario para que, pues, si tenemos más población, pues esté ocupada de manera formal, porque la gente trabaja, aunque no sea de manera formal, pero trabaja, y entonces necesitamos generar fuentes de empleo. Entonces yo pensaría que también ese crecimiento demográfico, María, trae consigo otros retos, como es los servicios, el empleo, y que desde luego también hay otro tema que no me van a dejar mentir las y los queretanos, les digo, porque luego los que nacimos aquí, crecimos aquí y pensamos que vamos a morir aquí, vemos como que pasa algo y ya nos escandalizamos porque no estamos acostumbrados. Y lo cierto es que ahora, por esta nueva dinámica social de las redes sociales, todo se mueve, la información fluye de manera muy rápida y genera una percepción de inseguridad. Y la verdad es que en Querétaro nos empezamos a sentir inseguros. A lo mejor Charlie, que es especialista ahorita en política pública, va a decir, Arturo, una cosa es la percepción y otra cosa son los datos del Secretariado de Seguridad Pública o los datos duros, ¿no? Las fuentes estadísticas, pero lo cierto es que sí se genera una percepción de inseguridad. Entonces, creo que también sería un tema que hay que atajar, ¿no? Si ustedes revisan este periodo vacacional que acaba de concluir aquí, bueno, al menos para la universidad, pero en estas últimas 2 semanas, pues se vieron una serie de acontecimientos que pues no pasaban en Querétaro, ¿no? No pasaban hace 10 años.
a lo mejor o pasaban y no eran tan publicitados, pero en realidad creo que la seguridad también, María, sería un tema que habrá que tener. Y otro tema que es súper importante, que ya lo hemos tocado en algún programa, es el tema del abastecimiento del agua. Ese va a ser un tema que yo creo que tendría que estar destinado, ¿no? Yo sé que hay ya decisiones gubernamentales importantes. Bueno, yo me sorprendí hace poco, ¿no? Hay un tema de infraestructura eléctrica que no sé, a lo mejor sí es importante, pero eso me parece que es de orden federal, ya lo platicábamos. Pero el tema del agua se va a convertir en un tema para las y los queretanos de suma vitalidad, ¿no? Aunque ya por ahí hay un proyecto que va a abastecer por 10 años, pero ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, esos son los 5 temas que, así de bomberazo, que los pudiéramos englobar en el tema del crecimiento, ¿no? El crecimiento poblacional de la mancha urbana, que eso impacta en los servicios públicos, llámese de transporte, movilidad y demás. El tema económico, el tema de la seguridad y el agua. Muy bien. Pues efectivamente, en los últimos 15 años, Querétaro ha crecido su mancha 15 veces. Entonces, esto significa un reto gigantesco, sobre todo, por ejemplo, en temas de planeación hídrica, ¿no? Del abastecimiento de agua potable para todas las familias que llegan todos los días a vivir esta ciudad. En el 2019 fuimos catalogados como el 6º estado con mayor estrés hídrico, que esto significa que sufrimos tanto de escasez como de exceso de agua y que estamos pues muy próximos a este famoso punto cero, ¿no? Este día cero. Pero justamente decía Arturo bien, tú llevas muchos años en el servicio público, eres un especialista en política pública, Carlos, y desde tu punto de vista, ¿dónde ha estado de alguna forma quizá la ausencia de política pública que nos tiene hoy enfrentando pues estos desafíos o estos retos hacia adelante, como lo son la movilidad, la seguridad, el crecimiento pues mal planificado o sin planificación, por así decirlo, y el tema del agua? Mira, desde que yo recuerdo cuando estaba en la clase de historia de la fundación del Estado de Querétaro, Querétaro es lo que es su fortaleza, lo hace su principal debilidad. Cuando yo oigo, por ejemplo, a la clase gobernante decir Querétaro crece y crece porque estamos teniendo aciertos en políticas públicas, pues la realidad es que no es cierto. O sea, Querétaro es privilegiado por su ubicación geográfica. Sí. Es la ubicación geográfica. Y te voy a decir, desde que se fundó Querétaro, se tuvo que sacrificar un pequeño detalle, ¿no? El agua. O sea, Querétaro es semidesierto. Sí. Entonces, bueno, es donde confluyen los que van del centro hacia el norte, los que van del norte al centro, los que van de Veracruz hacia el occidente, los que van del centro a Guadalajara, que es el occidente. O sea, Querétaro es el centro de todo. Y entonces tenemos carreteras por donde confluye la mayor cantidad de vehículos, que lo posicionan también a Querétaro como una ciudad de muy alta incidencia de accidentes viales. Eso es decir, que no es un tema menor tampoco. Tampoco, ¿no? Porque quienes transitamos mucho las autopistas decimos, bueno, pues ¿cómo es posible que tengamos esa cantidad de accidentes? Bueno, pues es el tráfico. Correcto. Y nuestras carreteras también siempre en reparación, también es un asunto de tráfico. Entonces, eso le da a Querétaro el crecimiento económico a su ubicación. ¿Desde cuándo padece de agua? Pues desde que se fundó, pues ahí está el acueducto 1, ¿no? Desde siempre. Antes no teníamos el tema de poner el acueducto 1 porque nada más había un acueducto. 300 años, ¿no? De que se le dio la viabilidad hídrica a Querétaro. Pero pues antes traíamos el agua del Marqués y aún así hubo que construir una infraestructura. Bueno, la otra infraestructura del otro acueducto, que es más pequeño, que es poco conocido, que era para surtir a Hércules y a la fábrica de textiles, ¿no? Correcto. Entonces, si se fijan, siempre ha sido una mezcla entre el crecimiento industrial y poblacional derivado de la ubicación de Querétaro versus el gran reto que es el tema del agua. Y entonces tenemos siglos administrando esa dualidad, ¿no? Si no crecemos, pues no tenemos crecimiento económico, pero no hay agua, y no hay agua porque la ubicación del centro geográfico del país pues es desierto. Entonces, me parece que ese es un gran reto. Yo resumiría todos los asuntos que acaba de mencionar Arturo, que acaba de mencionar Mari, con el tema de la administración del crecimiento. Todos son problemas de administrar el crecimiento.
Correcto. Y para eso, pues se requieren gobiernos democráticos, gobiernos fuertes, gobiernos transparentes, gobiernos preparados, gobiernos no improvisados, gobiernos que le hablen de frente a la gente y sobre todo gobiernos que no sean populistas. Eso te iba a comentar. Yo le agregaría a las características a las cuales coincido completamente. Yo creo que es elemental un gobierno que no esté pensando en la siguiente elección. O sea, es que eso limita muchísimo el tema de una planificación. Deja tú a largo plazo, por lo menos a mediano plazo de crecimiento de la ciudad, ¿no? Sí, quienes tuvimos la oportunidad, como dice Arturo, de vivir pues ya 3 generaciones, 4 generaciones en Querétaro, los que ya vivíamos o ya habíamos nacido antes del 85, conocimos el Querétaro anterior y después el Querétaro moderno. Yo sí soy de las personas que creen que mucha, si no es que toda la gente que viene a Querétaro, viene a aportar y a hacer lo que es de Querétaro, Querétaro. Claro. O sea, no lo veo como también... Una amenaza. Como una amenaza. Sí, claro, coincido. Porque regularmente es gente que se viene a vivir y viene a trabajar. Sí, viene con ganas de salir adelante, construir sus sueños, entonces le viene a echar todos los kilos. Y no han cambiado la cultura de Querétaro, ya a lo mejor será otro tipo de curiosidad. Queretanidad. La queretanidad contagia a los de afuera. Correcto. Sí, queretano no naces, queretano te haces. Te haces, o sea, la realidad es que los que vienen de fuera se terminan comportando más como los queretanos, que los que somos queretanos de nacimiento terminamos comportándonos como los que vienen de fuera, ¿no? Yo siempre he dicho que Querétaro es una decisión, o sea, porque en Se nos fue la realidad tú luz. decides estar en Querétaro y al decidir estar en Querétaro es como ser parte de la dinámica, del movimiento, del estilo de vida, del todo de Querétaro. Bueno, hasta los acentos. O sea, somos tan pluriculturales de gente que nos hace favor de venir a vivir a nuestro estado, de tantos estados de la República, pero terminan hablando con el acento queretano, que no lo notamos, pero lo tenemos, ¿no? ¿Sí lo tenemos? Sí, yo creo que sí. Yo creo Sí, que sí. Sí, en el norte dicen que hablamos cantadito, que hablamos un poquito más cercano a la Ciudad de México. Ajá. Pero sí lo tenemos, no lo vemos, pero sí existe. Claro. Y entonces la gente del norte termina hablando como queretano, la gente que viene de Veracruz, que también tiene una forma muy particular, se termina mimetizando. Entonces tenemos esa cualidad. Pero volviendo al tema de la política pública, se requieren gobiernos fuertes. ¿Sí? Tradicionalmente, fíjate, asociados con la derecha, ¿no? Siempre este corredor que hemos dicho de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, quizá Aguascalientes, ¿no? Gobiernos muy ligados a la Iglesia Católica, o por lo menos de origen, pero cada vez más ausentes en la forma de gobierno, ¿no? Sí, bueno, al final creo que hay una enorme coincidencia en que hay un punto detonante en los retos y en los desafíos, que es en las palabras que manejó Carlos, en la administración del crecimiento. Podríamos decir que justo la pieza angular para pensar en un Querétaro hacia adelante, en un Querétaro del futuro, es la planificación de la urbe, la planificación de la mancha urbana precisamente, de los espacios que quedan todavía de crecimiento y de ir dándole pues una especie de orden a lo que ya existe. Y de equilibrio, María, fíjate, si tú te pones a observar la pirámide poblacional en el estado de Querétaro, te vas a dar cuenta que es diametralmente opuesto el crecimiento del municipio más grande, que es Querétaro, con poco más de 1 millón de habitantes ya, versus la población en Arroyo Seco, que es el municipio más pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Digo, ya sé que van a ser los grandes expertos, claro, no vamos a ir a llevar industria a Arroyo Seco, pero sí creo que desde los gobiernos se tiene que hacer una planeación mucho más equilibrada de impulsar las políticas de desarrollo de los municipios. ¿Por qué se está concentrando todo en Querétaro? ¿Por qué? O sea, no solamente tiene que ver con la situación geográfica que decía Carlos, pero también tiene que ver con decisiones que se han tomado por impulsar solo la industria en este municipio. Tenemos municipios que pueden servir de despresurar un poco el acaparamiento del desarrollo industrial. O sea, si nosotros nos ponemos a ver en la actividad económica, Carlos no me dejará mentir, el sector que más tiene desarrollado el Estado es el terciario. Muy poco para el primario y de verdad es que esto tiene que ver, lo vuelvo a reiterar, con una política nacional de abandonar el campo. De verdad, ¿cuándo estamos abandonando el campo, no? Y lo cierto es que, pues bueno, esto también pone en estrés, otro tipo de estrés alimentario a la capital, ¿no? Encarecimiento de los productos. Entonces, creo que hace falta una planeación
mucho más eficaz en el modelo donde podamos detectar aquellos, fuentes o oportunidades que tenemos como Estado y que eso despresurice un poco el tema de Querétaro Capital. Porque, o sea, Querétaro sí tiene mucha, bondad de venir a Querétaro y es muy bonito Querétaro y aún con la hora de 5 de febrero y estas cosas, o sea, Querétaro sigue atrayendo gente. Pero yo creo que sí tenemos que voltear a otros municipios. Fíjense, Querétaro, poco más de 1 millón. El siguiente municipio que le sigue en población es San Juan del Río. Menos de 300,000 personas, 290 y tantas. Sí, la proporción. O sea, la proporción 3-1. Entonces, y San Juan del Río no está lejos, está 40 minutos, 30 minutos, ¿no? Tequisquiapan, un municipio que es donde yo vivo actualmente, la verdad es que tiene mucho que crecer Tequisquiapan y mucho que ofrecer, ¿no? O sea, entonces yo creo que en realidad ha sido también, irresponsabilidad de los gobiernos municipales que hemos tenido. Fíjense, yo me puse a revisar un poquito. ¿A partir de cuándo, y aquí ustedes que andan en el medio político y en los gobiernos municipales, a partir de cuándo tuvimos una planeación seria en el municipio de Querétaro? ¿Con qué gobierno? ¿De dónde nació el Copladen? Copladen. ¿En qué etapa? O sea, ¿y qué decisiones se tomaron a partir de ahí? Pero el Implan. Ah, el Implan. Lo que era el Implan. El Implan. Rolando García. Rolando García. Desde ahí, Charlie, o sea, ¿para dónde llevamos el crecimiento? Y la verdad es que a veces yo lo que hago así de lejos, va a ser un análisis demasiado superfluo, lo voy a decir. O sea, tengo que seguir buscando evidencia de lo que va a decir. Pero parece ser que nuestra clase política solo se ha preocupado por impulsar el desarrollo inmobiliario en Querétaro para tener réditos económicos para ciertas familias, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, a pesar de los esfuerzos de creación institucional como el Implan, después el Copladen, etcétera, no ha habido como tal una política pública que trascienda a las administraciones. En su momento, yo propuse un proyecto que se llama Centro de Gestión Urbana. Y la idea de la naturaleza jurídica de este centro de gestión urbana precisamente es que tuviera cierta autonomía y que trascendieran los periodos administrativos del ayuntamiento, porque si no, siempre está ligado el poder económico, el poder político, precisamente al crecimiento de la ciudad, ¿no? María, es que es el problema de todos los gobiernos en México. Creen que llegan a reinventar el mundo. O sea, en las administraciones es increíble que en algunos municipios del país lleguen a cambiar los jardineros, lleguen a cambiar las secretarias, lleguen a cambiar los directores. O sea, a ver, si hay cosas que ya funcionan, ¿por qué moverlas? Si hay una planeación, si hay un plan de desarrollo institucional que trasciende administraciones, debería de tomarse en cuenta. O sea, la gente que le mete horas escritorio, por no decir otra palabra, a esos proyectos, pues oiga, por algo les mete, ¿no? O sea, y yo creo que es importante trascender precisamente, María, trascender el tema político y el tema económico, porque si no, nuestras generaciones venideras, es decir, sus nietos, ustedes que van a tener hijos, sus nietos van a padecer problemas serios en Querétaro, ¿no? O sea, de verdad, o sea, desde Charlie, tú eres mucho más joven que nosotros, pero nosotros recordábamos, jugamos en la Loma de Sangremal, por cierto, donde se fundó Querétaro. Así es. En la Loma de Sangremal a propósmo de 400, ¿cuántos años? 492. En la Cruz, para los que no son de Querétaro, en la Cruz, pues veías la dinámica social era distinta, ¿no? Y ahora, pues yo no creo que los chicos o las chicas se sientan muy seguros de ir a jugar a la calle. Hoy es impensable que puedas salir a jugar a la calle. Entonces, pues no Pero sé. fíjate, ya dándole mérito, nunca he tenido la oportunidad de platicar con él de forma personal, pero uno de los presidentes municipales que sí tuvo esa visión, en un momento también complicado, porque fue el segundo presidente municipal de Acción Nacional, fue Rolando García. O sea, a él sí, yo que tuve la oportunidad de conocer al municipio de Querétaro desde adentro, de forma institucional, si no es el único presidente de este siglo del 2000 para acá, hacia atrás hay uno que le dio la estructura administrativa vigente que hoy tiene el municipio de Querétaro desde adentro, que fue Jesús Rodríguez, pero esta visión de planeación urbana se la da Rolando García. Y después vinieron muchos presidentes municipales que menospreciaron el tema de la planeación y lo sustituyeron con el tema de los programas sociales. Fíjate nada más qué cambio tan triste del municipio, cuando la función del municipio es la administración de qué se va a hacer en la tierra, digamos que una de las funciones principales,
y la catafixiaron por un objetivo tan de corto plazo como las dádivas. Para el tema electoral, Charlie. Para el tema electoral y para el tema, yo creo, muy erróneo, fíjate, muy erróneo, de intentar trascender a través de programas sociales. Nadie lo va a conseguir. O sea, si eres tú, presidente municipal Arturo Otto María Alemán, y dicen, oye, dentro de 30 años van a decir, hubo un presidente municipal que hizo una universidad ficticia para mujeres. No lo veo. Pero sí veo a alguien que diga, fíjate que hubo un presidente municipal o presidenta municipal que sacrificó sus 3 años de periodo para enterrar su trabajo y dejar que germinara en 25 años. Y eso que se lo reconociera los ciudadanos del futuro. Por ejemplo, yo tuve acceso a la oportunidad de ver un proyecto muy interesante de desarrollo urbano que decía algo más o menos lo contrario de lo que mencionas. La ciudad de Querétaro tiene que crecer, pero hacia adentro. Y tiene que crecer hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, aquel estudio abarcaba la cantidad de terrenos que hay en el interior del municipio de Querétaro que pueden ser explotados con edificios y con condominios verticales. Sí, pongamos mayor población y mayor densidad, Charlie, eso, híjole, no está en una ciudad europea donde el crecimiento vertical tiene otro modelo, pero en Querétaro es hacia arriba. Entonces dice, las ciudades cosmopolitan. Sí, tenemos muy desaprovechada el interior. Dice, ¿por qué? Porque la cultura mexicana, hay un libro muy interesante que se llama El perfil del hombre y la cultura de México de Samuel Ramos. Y después el señor Jorge Castañeda escribió otro libro que se los recomiendo para entender cómo funcionamos los mexicanos, que se llama Mañana Pasado, México Mañana Pasado. ¿Y qué dice? Bueno, nuestra cultura es vivir horizontal. Al mexicano no le gusta vivir en vertical y no le gusta vivir en condominios, porque no tenemos la cultura de vivir y respetar a los vecinos, ¿no? Bueno, aquí María hizo un trabajo bien interesante con el tema de los condominios y la realidad es que vivir en condominio es una tortura, ¿no? Si ahora imagínate un condominio vertical. Entonces las ciudades empiezan a crecer en México de forma desordenada porque empiezan a crecer de forma horizontal, en donde los mexicanos decimos, este es mi terreno y este es lo mío, ¿no? Pero ¿sabes qué? En una de esas creo que puede ser mucho más fácil la construcción de una cultura condominal en lo vertical que en lo horizontal. Incluso es un tema visual. En lo horizontal, tú sientes que tú tienes tu terreno, tu pedazo, tu espacio aéreo. Exacto, y entonces dices, ¿yo por qué me tengo que poner algo con estos otros? ¿No? Porque, en cambio, cuando estás en vertical, pues sí, tu techo entiendes que es el piso del vecino y que tu piso es el techo del vecino, ¿no? Entonces, al final, creo que incluso visualmente pudiera ser más simple construir una cultura condominal. En la Ciudad de México se ha logrado, ¿eh? La verdad es que a mí me impacta la manera en la que tienen de organizarse. Tienen su origen en las vecindades ellos, ¿no? Pero al final de cuentas, hoy por hoy están años luz mucho más avanzados que nosotros en la cultura condominal y aprovechan mucho mejor la tierra. Y que el tema, por ejemplo, en Querétaro es que el tema condominal se vuelve de élite. ¿Sí? O sea, aquí los condominios son ocupados por la gente que tiene ciertas posibilidades económicas. No se abandonó ya desde hace muchos años la construcción de casa de interés social en Querétaro, que es un tema de crecimiento también bien interesante a colación de este tema, que es el tema de la vivienda. Es cómo la vamos a construir. No hay vivienda de interés social en Querétaro. ¿Por qué? Pero también tiene que ver con un tema del valor de la tierra. Del valor de la tierra. Los costos, voy a decirlo de manera elegante, los costos... De tramitología. Los costos directos y de tramitología de la tierra. ¿Indirectos? Indirectos hacen la tierra muy cara en Querétaro. O sea, los derechos y los no tan derechos. Los no tan derechos. Sí. Entonces, construir en Querétaro, inclusive para desarrollo inmobiliario, es muy caro. Es muy caro. ¿Cómo te das cuenta? Cuando te vas a esta carretera que divide Guanajuato de Querétaro, y aquí compras una tierra y pasando la calle compras otra. Y es brutal el cambio de precio. Sí, de acuerdo. Ya ni siquiera es territorial, es nada más de la esfera. Así que si nos imaginamos una campana de cristal, una burbuja en la que está envuelta Querétaro en sus costos de la tierra. Sí. Porque tú vas a decir, oye, pues aquella parte y esta parte es lo mismo, nada más lo único que le divide una calle y allá es prácticamente la mitad del costo de la tierra de acá. Estás hablando de la estancia y la negreta, ¿no? Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, sí, claro. Pero hay otra que está por acá, hacia Celaya, ¿no? Hacia Celaya. Sí. Y está el otro extremo, que es la gente que ya se dio cuenta que comprar una casa en Querétaro
con los mismos pesos compran en Guanajuato, o sea, San Miguel de Allende, pero una casa mucho más grande. Entonces, también es un reto cuál va a ser el costo de la tierra y el costo de vivir en Querétaro, que la realidad es que no es barato. También es uno de los municipios con mayor recaudación del país. Per cápita estamos recaudando cerca de 7,000 pesos por persona habitante del municipio de Querétaro. Realmente el promedio debe andar en 3,500, 3,000 pesos. O sea, el nivel de recaudación es impresionante del municipio de Querétaro. O sea, vivir en Querétaro es caro. Los servicios que se reciben podrían no estar en consonancia con eso, que también debería ser otro reto. Y seguramente va a ser para después del corte el gran tema de los dos Querétaros, ¿no? Porque tenemos el Querétaro del desarrollo bonito, el de las imágenes de gobierno, el de la gente sonriente, y el otro Querétaro, ¿no? Y un Querétaro en donde al final del día todavía tenemos calles sin drenaje, sin pavimentar, sin alumbrado, sin los servicios más básicos, ¿no? O sea, a veces justo nos centramos en esta conversación en lo evidente y no deja de ser sumamente importante, que es la seguridad, que es la movilidad, que es el agua, pero perdemos de vista que antes incluso de enunciar, de nombrar estos tres, tendríamos que buscar o aspirar a ser una ciudad en la que todos y todas tengamos las mismas condiciones, el mismo piso, es decir, por lo menos que tu calle esté con las condiciones de drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado y urbanización. Que cuentes, ahora sí que con la tranquilidad de que puedes llegar, que las vías de acceso a tu casa, a tu condominio, a tu barrio, a tu colonia, son las ideales. Yo creo que hoy por hoy, para mí, ahí sería poner el dedo del renglón. No tenemos una ciudad pareja. A 492 años de su fundación, no tenemos una ciudad que tenga las mismas condiciones para todas y para todos. Y eso, bueno, tiene un fenómeno social con un impacto muy importante. Pero casi estamos ya en el corte. Tenemos que darnos unos minutitos, pero ahorita volvemos y continuamos con esta. Tenemos 3 minutos más. Entonces, venga, Artur, y te interrumpiré en un momento más. Ok, bueno, a ver, salvo que aquí el buen Arturo nos interrumpa, pero han tocado un tema muy importante que tiene que ver con la realidad social que viven los queretanos, es decir, en la ciudad de Querétaro, que si hay una capa de privilegiados que de alguna otra forma tienen acceso a cierta calidad de servicios, pero también hay un Querétaro de los olvidados, y no estoy citando a Luis Buñuel, pero de verdad que ustedes que han caminado, que tienen calle, se dan cuenta que sí hay, digamos, un sector muy importante de la población en el municipio que adolece de condiciones básicas de servicios, lo cual hace que se generen ciertos ambientes de entorno de desarrollo social no aptos para los niños, para empezar, ¿no? Para nuestros jóvenes, para estas nuevas generaciones que no tienen acceso ya a muchas cosas y que desgraciadamente se están convirtiendo en la mano de obra de grandes transnacionales que llegan a Querétaro a generar riqueza con la mano de obra que hay y que parece que es no sé si un cálculo planeado por una mente perversa, pero la verdad es que cuando uno va a algunas colonias en el norte de la ciudad, digo, por ejemplo, mi mamá por allá en Satélite y demás, en Centro Colorado, observas que la densidad poblacional es muy pesada, o sea, alta, o sea, muchos habitantes por un espacio geográfico. Correcto. Y que luego también los servicios, por ejemplo, de alumbrado, ¿no? O sea, que eso tiene que ver con la percepción de seguridad, la infraestructura deportiva descuidada. Entonces, los espacios públicos. Sí, los espacios públicos, María, creo que y vas a otras colonias donde definitivamente, pues bueno, es evidente, ¿no? Y bueno, y todos dicen, bueno, es que es culpa de ellos porque no los cuidan, es que tienen malos hábitos y tienen no sé qué. Pues oye, tampoco hay acceso a condiciones, ¿no? Yo observo que hay una clase social en Querétaro que cada vez está siendo más excluida y que ni siquiera ya son consumidores, son excluidos. Entonces, hay un gran reto ahí, Mari, y ahorita seguimos porque ya me están vamos cortando. al corte y regresamos contigo, Arturo. Gracias.
Ya estamos de vuelta aquí en su programa En Voz Alta y estamos hablando de los retos, de los desafíos que tiene nuestra ciudad. Hoy, pues, en el marco de estos 492 años que cumple años nuestra ciudad y pues estamos hablando de este Querétaro de contrastes, este Querétaro que sí es un Querétaro pujante, que es un Querétaro con atracción de inversión extranjera, de generación de importantes empleos, de industria, pero que también tenemos un Querétaro que quizá hay que subrayar y ese a lo mejor es el número uno de la lista de los retos y desafíos del Querétaro de hoy. Es un Querétaro que no es igual para todos, un Querétaro que incluso ha dejado de apostar o de entender que este crecimiento pujante trae consigo pues ciertos retos y responsabilidades. Yo quiero, además de poner el ejemplo que tú utilizabas antes del corte de los espacios públicos, las escuelas. O sea, ¿hace cuánto tiempo, Charlie, no vemos que se construyan escuelas nuevas? ¿No? Preparatorias, bachilleres, secundarias, son muy pocos. O sea, yo no he visto en muchos años que tengo en el servicio público realmente un crecimiento de la infraestructura educativa para que corresponda a la demanda que hoy ya tenemos. Entonces, evidentemente, hoy tener un espacio en un bachiller, tener un espacio en una secundaria, es mucho más complicado. Y entonces, ¿dónde está esta corresponsabilidad o correlación entre la inversión, el crecimiento de este lado del Querétaro pujante y la inversión pública, la política pública de proyección para que el nivel de vida, la calidad de los servicios, pues siga siendo buena, ¿no? Sí, yo creo que le das a un punto clave y antes del corte yo iba a hacer un énfasis sobre el tema educativo. Fíjate que en días pasados me enteraba de un familiar que va a ingresar a la Universidad de las Mujeres. Le dice, oye, ¿por qué no lo intentas en la UAC? Pues yo trabajo en la UAC, es una buena institución. Y pues de verdad, pues es que no doy el puntaje, ya lo intenté 3 veces y no doy el puntaje. Yo, a mí me ha tocado conocer muchas personas en esa y de verdad, y dices, no, pues sí, y uno pues de repente por las notas periodísticas y demás, no, que la Universidad de las Mujeres es un negocio para alguien y que lo están financiando, no sé qué. Y de repente me doy cuenta que sí es una opción para muchas personas que no tienen acceso a la universidad pública. Correcto. Y que desde luego que sí entra el tema electoral, yo creo, Charlie, y que sí hay un tema de una beca, lo que quieras, pero parece ser que entonces se van a convertir en opciones. Pero no hay más opción. No hay más opción. Ese es el problema, o sea, no hay otra oferta. Sí, y eso era lo que quería comentar, Mari. O sea, creo que sí nos hace falta apostarle a la educación porque la educación ya no es garantía para nadie el tener un doctorado, un postdoctorado, para tener cierta calidad de vida, pero sí es garantía para ser una mejor persona, un mejor ser humano. Las probabilidades de un mejor futuro gigantescas. Entonces, creo que sí es uno de los cambios. Sigue siendo un pasaporte fundamental para que las y los queretanos tengan una mejor calidad de vida. Y si no tienen acceso a condiciones materiales mejores, cuando menos sí tienen acceso a una mejor visión del mundo. Y esto que dice Arturo es muy importante. O sea, es decir, ¿qué ha faltado? ¿Cómo es que hemos tenido grandes gobiernos que piensan o que ven en el riel del Querétaro pujante, del Querétaro que debe de atraer inversión, que debe de generar empleos, pero que no han visto a la misma par por este Querétaro que en calidad de vida, en materia de derechos humanos, de condiciones de igualdad, pues puedan mantener su calidad de vida en torno al mismo crecimiento? Yo creo que es un tema, bueno, no creo, estoy convencido. Como dice la frase, no solamente tengo pruebas, sino tampoco tengo dudas, ¿no? Que han sido grandes decisiones en donde a los queretanos no se nos han dicho los costos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando José Calzada quita la tenencia, pues sí le aplaudieron, ¿no? Y digo, le aplaudieron porque no fui uno de ellos, fui uno de los críticos de que quitaran el tema de la tenencia. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, sí está bien, o sea que, no sé, 100,000 propietarios de vehículos no paguen tenencia. ¿Y dónde está del otro lado? ¿Cuál es el costo? Lo increpaba en aquel momento un estudiante de la universidad, dice, yo ni carro tengo, dice, lo que quiero son espacios en la universidad. Entonces, lo decía de una forma muy elegante, díganos el costo de las cosas. O sea, el costo de no cobrar la tenencia es cuántas universidades voy a dejar de construir, cuántos espacios voy a dejar de hacer, cuántas aulas, cuántos hospitales, etcétera. No hay costos. Y entonces han venido gobernadores o gobiernos que han administrado la riqueza de Querétaro
y no nos dicen el costo de las cosas. Oye, 5,800 millones de pesos para las 5 de febrero. Casi 6,000. Casi 6,000. Es más, creo que ya vamos... Ya se pasó los 6,000, ¿verdad? Lo vamos a ver en agosto, que empecemos a pagar, porque aparte todavía nos ha dado, según sus propias declaraciones, un clavo para ese asunto. Entonces, eso es lo prioritario, o vuelvo al tema de la educación y vuelvo al tema de salud. Cuando dicen se está privatizando la educación en Querétaro, la frase es, no, pues la universidad sigue siendo pública y sigue existiendo el tecnológico regional y los colegios pero de para bachilleres. acceder a las universidades es más complicado. Bueno, una forma de privatizarlo es Querétaro es el que más marcas tiene de universidades privadas en el país. Hablando en marcas, no en matrícula. Entonces, si las universidades estén viniendo para acá, pues es donde está más estrangulado el tema de la universidad pública. Con todo respeto, no le destines dinero a una universidad de las mujeres, dale dinero a la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, sería lo ideal. O sea, ¿por qué se lo das a una Ayuda institución? a que aumenten su matrícula. Sí, para que puedan recibir más gente. ¿Por qué se lo das a una institución privada? En serio, no me cabe en la cabeza. ¿Por qué se lo das a una institución privada, pudiendo decir a la universidad, vente a estas instalaciones, abre un campus en la tráete zona, tus maestros y vamos a hacer un programa especial financiado por el municipio para las mujeres? ¿Por qué tiene que ser con una universidad privada? No me lo explico. Muy loable el asunto. También no es función municipal el tema de la educación superior. Sí, en el artículo 3 de la Ley General Federal de Educación. Concurrente. Sí, es concurrente. Entregar. Pero hay baches, hay inseguridad. O sea, vamos a invertir en que es muy loable, entiendo, con el tema de la educación superior cuando tenemos grandes temas de seguridad pública preventiva. Como si ya hubiéramos acabado eso. ¿Sí? El artículo 115 de la Constitución es maravilloso. Dice, primero todo esto, y si tus posibilidades económicas te dan, le entras a métate otros otra temas. cosa. Pero no al revés. Y entonces dice seguridad, panteones, parques, jardines. Y si te da la lana para otra cosa, métete. Artículo 115 de la Constitución, hermoso del legislador, ¿para qué es el municipio? Y entonces, volviendo al tema, no nos han dicho los costos de las cosas. Y entonces vamos invirtiendo. Por ejemplo, ahorita se nos vendió la idea, sigo sin verlo en el decreto, de que el dinero del empréstito era para infraestructura eléctrica. Supongamos, sin conceder que así es, pero que no es, según el decreto. Entonces vamos a invertir 4,800 millones de pesos en el crecimiento de la industria y la vivienda y la salud y la educación. Entonces Fíjate es un que asunto prioritario, un tema ¿no? también bien importante que creo que poco lo rebotamos nada más, pero que tiene que ver con la conectividad. No voy a entrar solamente a la movilidad, la conectividad de la ciudad. Tenemos hoy por hoy muchas comunidades, sobre todo la delegación Santa Rosa, que en realidad no tienen conectividad. O sea, que pasa un camión, voy a poner dos ejemplos, pongamos uno, Presa de Becerra. Pasa un camión a las 9 de la mañana para Santa Rosa y otro de regreso a las 6 de la tarde. Si algo sucede en el Inter, si alguien necesita... No hay cómo moverse. Ya no fuiste. Ya no fuiste. O pagas ahora sí que un servicio particular carísimo para llegar. Pongamos solo ese ejemplo. Tuve oportunidad de viajar a Asia y de conocer Japón. Y a mí algo que me impresionó, sé que a lo mejor puede sonar como una comparativa muy grande, pero al final creo que tendríamos que buscar acercarnos cada día más a la política pública que se hace de manera asertiva. Es que no había necesidad de que todas las comunidades a lo mejor tuvieran el centro de salud. ¿Por qué? Porque tenías una conectividad tan eficaz y tan eficiente que podías tenerla en la cabecera de Santa Rosa, pero todo el mundo tenía cómo llegar ahí. Entonces, a lo que voy es, creo que Querétaro, uno de los principales retos que tiene es que no está conectado. Hoy por hoy seguimos teniendo una ciudad en donde más de 52 comunidades de la delegación de Santa Rosa batallan para llegar a la cabecera de Santa Rosa. Pero volvemos con el tema del desarrollo urbano, por ejemplo, el tema de Santa Rosa Jauregui. Conocías a alguien, que también tiene que ver con el tema democrático, Tenemos 40 años en el estado de Querétaro siendo gobernados por 7 familias, que han hecho del tema de inmobiliario su modus operandi, su modus vivendi y su forma de hacer patrimonio. Santa Rosa Jauregui. Se autorizan diferentes fraccionamientos en horizontal, lejos, con una calle nada más de acceso, una de ida y otra de venida, hacen el negocio, venden los terrenos y le dejan al gobierno el
el tema. Resuelve el tema de ahora darles una escuela, ahora pones un centro de salud o construyes un acceso, instalaciones deportivas. Y entonces están todos los queretanos financiando con sus contribuciones futuras la voracidad de unos cuantos por el tema del desarrollo urbano. Y entonces empiezan a crecer las ciudades con un fraccionamiento de un amigo acá, otro de otra familia acá, otro de otra familia acá. Sin infraestructura. Sin infraestructura. Sí, sin servicios municipales. Oye, ¿por qué te fuiste para allá? Pues porque allá me encontré un ejidatario que no sabía el precio de su tierra y me lo vendió en 10 pesos metro cuadrado. Cuando ese fraccionamiento estaba determinado que se fuera a otro lado donde hubiera una mayor densidad y donde ya hubiera servicios. Por eso hablan del crecimiento de las ciudades hacia arriba. Si ahorita encuentras un terreno de 1 hectárea en un centro, un terreno más céntrico, pues ahí puedes construir la misma cantidad de casas que se dan en un terreno en Santa Rosa Jauregui. Pero la tierra donde hay más plusvalía, pues en Santa Rosa. Le ganan más. Le ganan más. Hay más negocios, exacto. Sí. Y entonces por eso estamos creciendo de forma desorganizada con todos los grandes temas de conectividad. Santa Rosa Jauregui, varias comunidades, lo cruel es, Mari, que sí tenían transporte. Ah, sí, claro, estaban mejor. Sí, estaban mejor. Porque dices, pues, como dice el eslogan, estaban mejor antes. Siempre vivía así, pues si la gente dice, bueno, pues siempre tuvo un cambio en la mañana. No, el tema es que se los quitaron. Sí. Y luego la otra es, si te ha tocado ver, la gente luego se organiza y ya alguien de forma muy empresarial pone su carro y dice, voy a empezar a hacer viajes, lo agarran en la carretera y lo extorsionan. Correcto. Y le dicen, tú no puedes dar servicio de transporte público, ¿no? O sea, en serio, alguien dice, un Arturo o un Carlos cualquiera está en su casa, dice, hay gente que se quiere transportar. Yo la voy a hacer, les cobro 30 pesos, los llevo a la cabecera de Santa Rosa y de allá me traigo. Al cuarto o quinto día que me detectan, bolas, te cae la autoridad. El queretano del transporte. Te multa, te quita tu carrito, te pone una multa de Santo y Dios Padre y ahí se acabó el tema del negocio. O sea, el tema es que sí lo traía. Y entonces hay una serie de crecimientos. Yo recuerdo con el ingeniero Loyola de gobernador, se criminalizó el tema de los terrenos. Había un irregular, y como ustedes gusten y manden, pero había una oferta de vivienda popular. Sí. De gente que compraba ejidos y luego los fraccionaba y luego pues ahí andaban haciendo presión para que se pusieran los servicios y todo, pero había vivienda popular. Lo incorporaron en el Código Penal como señalado como delitos contra el desarrollo urbano y entonces privilegian otra vez estas 7 familias que hacen los desarrollos y que ahora se fueron al exterior de la mancha urbana y construyeron lo que era el nuevo círculo de grandes necesidades sociales, que es condominios de 4 niveles, 5 niveles, por todos lados. Es increíble. Con baja conectividad, sin comercio, sin áreas verdes. Sin escuela. Sin mercados. Sin mercados, nada. Pero ellos hicieron el negocio y ya se retiran. Claro. Sí, y con otro tema que también ha sido, la verdad es que es uno de mis principales batallares, no de ahorita, desde hace muchos años, que me parece es una de las cosas que sí necesita también especial atención de la administración municipal, que tiene que ver justo con los compromisos de los desarrolladores, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad tienes como constructor de entender que lo que estás haciendo, el fraccionamiento, la casa, el departamento, el condominio, estás construyendo el patrimonio de una familia? De entrada, es importante que sí exista una vigilancia y un acompañamiento de parte del municipio en el cumplimiento de los materiales, de las dimensiones, o sea, de la calidad de la construcción, que hoy no existe. O sea, hoy es impensable imaginar que el municipio, a través de su Dirección de Desarrollo Urbano, tenga las bitácoras actualizadas de seguimiento de las obras de urbanización. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que una vez que la gente llega a vivir ahí, pues a los 2-3 años tienes problemas. Hoy hay un problema en Real de la Loma, creo que se llama, o Loma Real, ahorita lo confirmo. Un socavón, o sea, es un hundimiento que de verdad les voy a enseñar fotos que dices, no es posible. El desarrollo ni siquiera está entregado al municipio. Y lamentablemente la autoridad hoy por hoy dice, pues sí, pero es que como no está entregado, entonces no le puedo entrar yo. Pero el desarrollador no lo está resolviendo. Al final de cabo, 4 o 5 familias hoy, su patrimonio, la inversión de toda su vida,
¿no? Está en riesgo, está vulnerada. O todavía lo deben. O todo lo deben, todavía lo deben. Y lo único que, o sea, ahora sí que la única función, ya no se está generando programa de vivienda de interés social. Lo único que está haciendo el municipio es permitirle a desarrolladores que hagan negocios, pero ni siquiera está cumpliendo con lo mínimo indispensable, que es vigilar que las cosas se hagan bien, ¿no? Entonces, verdaderamente es muy frustrante, porque sí creo que esto va generando tensión social, va haciendo una brecha enorme entre el Querétaro que vive en una condición y el Querétaro que vive en otra condición. Sí, María, y yo creo que a los desarrolladores habría que invitarles a que contraten un par de antropólogos, sociólogos, para que piensen qué modelo de vivienda están diseñando y cuál es el modelo de pensamiento que están orientando con esos modelos de vivienda. Yo creo que una de las grandes transformaciones que trajo, uno de los grandes males que trajo consigo el desarrollo inmobiliario en Querétaro es el modelo de pensamiento. Se ha perdido, se ha roto los lazos de comunidad. No es un tema exclusivo de Querétaro, yo lo sé, pero creo que la sensación de comunidad que ustedes tenían, nosotros teníamos al menos, no sé tu generación, Mari, pero la de nosotros de comunidad era muy distinta a la que están teniendo ahora las nuevas generaciones. Claro. Al no haber un parque en tu calce, en tu colonia, ¿dónde socializas? Claro. ¿En la escuela? Bajo ciertas reglas, ¿no? Los parques eran espacios para aprender a caerse y levantarse y aprender a jugar fútbol. O en la calle, ¿no? También, pero ahora ya no. Ahora ya no, y estos problemas de la calle. Entonces, estos desarrollos, estos complejos inmobiliarios están pensados en generar, primero, negocio. Ese es un tema elemental, ¿no? Para quien los hace, pues, se preocupa del negocio. Ya lo decía Mari, ¿no? O sea, cuando vienen las épocas de lluvias, vemos la calidad del material, vemos que cualquier encharcamiento que le llaman a la autoridad derrumba bardas, agrieta casas, se inunda colonias. O sea, pues, ¿qué no tiene ingenieros que sepan respetar el cauce del agua? O sea, un poquito de ciencia ahí, ¿no? O sea, pero te voy a decir una cosa, también, y sin ánimo de ponerme al lado también del desarrollador, también el propio municipio a veces, los parámetros que utiliza si cuando vas a hacer una obra pública de precios, por ejemplo, ¿no? Sus catálogos de precios, están fuera de realidad. Entonces, evidentemente, para que el desarrollador pueda hacer la obra en el costo que te señala, o sea, que dicen que tienen que costarte el alambre, el clavo, la madera, pues, se ve obligado luego a hacer unas cosas que no corresponden a la calidad que necesitamos. Entonces es un círculo vicioso en donde no se le ha entrado de lleno. Pues ojalá tengamos próximos gobiernos que le entren, María, porque de verdad, o sea, es lo que te decía, nos quedamos en esta primera parte del análisis, ¿qué modelo de ciudadano están creando estos nuevos desarrollos inmobiliarios? ¿Qué modelo? Entonces, lo primero es que es un negocio para que nacen los desarrollos inmobiliarios. Lo segundo es que viene una cultura de comunidad muy distinta, o sea, se rompe esos lazos de comunidad. Claro, ahora lo hacen por redes sociales, por Facebook, pero eso es artificial, o sea, la verdad es que el contacto humano da mucho más aprendizaje que un televisor. Entonces, creo yo que estamos en Querétaro ante un reto también de cultura política. Estamos ante un reto también que, digo, a los 490 y tantos años, casi 500 años que en el barrio de la Cruz nos agarramos a moquetados con los españoles. Correcto. Casi a 500 años, estamos con un Querétaro que la calidad de vida va en deterioro. Sí, en lugar de ir para mejor. Sí, o sea, la verdad es que sí, tenemos muchas plazas, tenemos mucho comercio, tenemos muchos antros, tenemos muchas cosas que hacer en Querétaro, pero lo cierto es que no todos tienen acceso a esos servicios, María. Entonces, yo creo que uno de los retos, y con esto cierro mi participación. En un minuto, 3 acciones. Ahora sí que vamos a jugar como cuando hacemos, la hacemos de que todos somos directores técnicos cuando juega la selección, vamos a jugar a que todos somos gobernadores, presidentes municipales. En un minuto, 3 acciones concretas que tú harías si hoy pudieras decidir para mejorar Querétaro. Yo le invertiría al tema hídrico. Digo, es una competencia estatal, pero que me pondré de acuerdo con ese tema. Le invertiría al tema de la seguridad pública municipal. Y segundo, le invertiría un tema social, de tejido social. De tejido social. Gracias, Arturo. Yo le entraba directo al tema de la planeación. Hacía un gran proceso, un gran llamado a la sociedad, tanto a los ciudadanos como a los expertos técnicos, a hacer un proceso de planeación para los próximos 30 años. Y me comprometería a ejecutar lo que dijera ese proceso de planeación, aunque no fuera electoralmente rentable.
De acuerdo. Pues en mi caso coincido con los dos. Yo me enfocaría en el tema de la planeación con visión de futuro. En el tema del agua y concretamente trabajaría en el tema de la atención de las fugas. O sea, es increíble que teniendo el problema que tenemos de agua, pasen más de 15 días y el agua potable, o sea, perdemos más del 52% del agua potable que tenemos entre tomas clandestinas y fugas. Qué dato. Es un dato muy delicado. El tema de la conectividad y el tema de la infraestructura en materia de servicios en general, de educación, de mercados, de panteones, es otro de los temas que ya no nos dio el programa para platicar, pero que seguramente en otra ocasión. Es nuestro análisis, su opinión sin duda es la más importante. No dejen de escribirnos a través de las redes sociales. ¿Usted qué opina? ¿En dónde enfocaría sus esfuerzos si de usted dependiera el futuro de Querétaro? Ese es el tema en el marco del 492 aniversario de nuestra ciudad. Muy buenas noches y muchísimas gracias por el favor de su atención.